Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Un saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho que nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. En un instante conversaremos con el ministro Cosío, miembro del Colegio Nacional. Le comento que Netflix, yo no sé qué está pasando, se hunde 35% su acción y pierde un montón de usuarios. Yo no sé si está muy repetitivo, si, digamos, en algunas zonas, a mí a veces me cuesta esto de que tarda en cargar y está pensando ahí. La verdad es que no tengo ni idea qué les está ocurriendo, pero sí era así como la estrella de la transmisión en directo, esto que en inglés llaman, o transmisión en directo, sí, que llaman streaming en inglés. En este caso, pues hay un momento en el cual pues la compañía se tendrá que replantear. 35% se hunde. En Francia hubo debate entre Macron y Le Pen. El presidente habló el día de hoy, el nuestro, con Mélenchon, que no es ni el 1 ni el 2 en Francia, pero es su amigo, y decidió mandar el mensaje de que platicaba con Jean-Luc Mélenchon. Macron o Le Pen serán los próximos, el próximo presidente o presidenta de Francia. Estamos, por supuesto, pendientes de este asunto. Hoy es el Día Mundial de la Marihuana y el Congreso pues no avanza la legislación. Hay un montón de personas ahí fuera del Senado de la República esperando que algún día le den luz verde a ese tema. Marzo se perfila con un mes tremendamente violento. Vuelven los homicidios a los umbrales previos, 2.657 homicidios dolosos, 396 más que en febrero. Como dice la madre Prudencia, prima hermana de la ciencia, nunca cantes victoria en estos temas porque al mes siguiente cambia efectivamente la tendencia. Le informo que hubo pues preocupación el día de hoy allá en Washington, incluso cerraron el Capitolio y resulta que era pues un paracaidistas que estaba llegando a un estadio, lo que es el estado de alerta. ¿Cómo puede uno pues tener estas reacciones que no necesariamente se corresponden con un entorno pues de serenidad? Bueno, pues quedó eso en un susto y no pasó a mayores. Washington se reporta normal, tranquilo. Más, están contentos los americanos porque varias de sus compañías aéreas ya han bajado el requisito de la mascarilla. El presidente de la República da un paso atrás y dice, bueno, está bien, ya no dedicaré a hablar de las que callaban como momias, ni que recibían dinero o que no tenían escrúpulos. Finalmente acepta hablar con los ambientalistas. Él asegura que están mal informados, ellos opinan lo contrario y lo invitan a ver de manera directa el lugar donde se está reubicando el trazo del Tren Maya. La ministra Esquivel concede a la Fiscalía General de la República una suspensión para que no proporcione al INE la carpeta contra Pío López Obrador. David León, usted recuerda que el hermano del presidente recibía dinero en efectivo, lo vimos todos en video. Por cierto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia que dijo que él no era niñera de ningún ministro para estarle contando el voto. Él defendió la, digamos, integridad de la votación y el conteo sobre la ley de la industria eléctrica. AMLO le dice a las empresas, particularmente a las que están en el modelo de autoabasto, que o se adapten a estas nuevas condiciones o empezarán a recibir denuncias penales. En más información, Arkansas sentencia a un ciudadano estadounidense, Andrew Scott, en una corte de Arkansas por abastecer de armas al cártel de Noroeste y Jalisco Nueva Generación. Así lo dio a conocer Ken Salazar. Le comentaba que, bueno, pues en el tema migratorio recibiremos la visita de la subsecretaria que lleva estos temas. Fíjese que en los últimos días hemos tenido un incremento, en los últimos meses, fíjese, de 147,000 hemos pasado a 219,000 migrantes en la frontera norte del país. Alarmante el asunto. Platicaremos del tema después de una breve pausa. Volvemos. Comunícate con Leonardo Curcio. Twitter, @Leonardo Curcio.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjense que el día de hoy tuve una visita gratísima al Consejo de Ciudadano para la Seguridad Pública y la Procuración de Justicia aquí en la capital de la República, que preside Salvador Guerrero. De verdad hay ciertas cosas que vale la pena conocer. Usted el Consejo lo conoce porque cuando ha requerido de sus servicios, marca usted el teléfono y naturalmente le contestan. Y ahí está efectivamente la atención en el 5553 5533. Y bueno, el día de hoy pude comprobar, subí ya algunas imágenes al Twitter, el funcionamiento. Gente absolutamente profesional trabajando. O sea, estos ambientes, cuando uno entra a una oficina y no ves a la gente platicando, viendo su teléfono o picándose el ombligo uno con otro. No, aquí tenías a toda la gente con un profesionalismo increíble, frente a su pantalla, su computadora, con sus diademas, atendiendo a la gente, un ambiente de trabajo verdaderamente notable. No me sorprende el nivel de eficiencia que tiene para atender a las llamadas de las personas que lo requieren. Así es que lo subrayo, creo que vale mucho la pena pues tener en cuenta esto. Si usted tiene algún problema, alguna duda, desde temas de extorsiones, maltratos, hay también psicólogos ahí trabajando, es verdaderamente notable, y ahí están efectivamente esa capacidad instalada con pues un montón de compatriotas muy jóvenes, por cierto, buena parte psicólogos, psicólogas, abogados. Quedé muy gratamente impresionada de ver el profesionalismo. Realmente entraba usted como una especie de laboratorio de la NASA, ¿no? En el sentido de como la disciplina, todo el mundo en lo que tiene que hacer. De hecho, cuando uno entra te ven así como cuando entra el coyote al gallinero de aquí, ¿qué hacen estos señores? Aquí estamos trabajando. Un contraste pues brutal con otras oficinas donde, como le digo, la primera impresión que te causa es que pues, están ahí unos comiendo, los otros haciendo sabrá Dios qué, y bueno, desatendiendo o no concentrados en una función fundamental, una imagen pues de profesionalismo y coordinación que mucho me impresionó. Dejo ese tema, ahí está el testimonio, y saludo ahora al miembro del Colegio Nacional y ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío. Mi querido doctor, bienvenido. Gracias, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, leí tu texto, El litio y la Constitución. Te pido que compartas la tesis central con el auditorio. Mira, creo que esta discusión, insisto, y lo quiero como otras veces poner muy claro, más allá de las cuestiones ideológicas, de las cuestiones políticas, creo que tiene varios problemas jurídicos. El primero que me preocupa, francamente, es que se haya tomado la decisión en ambas cámaras para generar una condición de urgente y obvia resolución. Esto está previsto en el reglamento de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y creo, francamente, que no se satisfacen estos requisitos. Se llevó a cabo un procedimiento aceleradísimo, sobre todo en Cámara de Diputados. Se presentó la iniciativa el domingo, se convocó a sesión el lunes, no hubo tiempo para discutirla en comisiones, no hubo tiempo para discutir en el Pleno. Desde luego se presentaron pues unas situaciones muy complicadas, se salieron diputados de la oposición, etcétera. Entonces creo que ahí hay un primer problema. El segundo tema, que también es bien preocupante, es que la iniciativa dice que parte de lo que se busca es lograr una mejor condición para pueblos y comunidades indígenas. Y esto qué bueno que sea así, porque en muchas ocasiones estos pueblos y comunidades han sido muy maltratados por las empresas mineras. Pero el problema es que no se les consultó, y existen precedentes importantes de los tribunales federales, incluida la Suprema Corte, en donde se ha dicho que si no se satisface ese requisito, pues la disposición es inválida, porque pueblos y comunidades debieron se les debió haber permitido en consulta que se manifestara. Un tercer aspecto que me parece importantísimo es que esta iniciativa no tiene prácticamente artículos transitorios. Tiene el consabido, esta ley, estas reformas entran en vigor al día siguiente de su publicación. 2, quedan derogadas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan. Pero ¿cuál es el sistema de tránsito respecto a las concesiones ya otorgadas, a las concesiones pendientes? Nada de eso se previó en la iniciativa. Entonces creo que esto va a generar una enorme cantidad de problemas
insisto, no tiene que ver si las personas están a favor de la minería o no, no tiene que ver con un problema de nacionalidad, es justo lo que estabas tú diciendo cuando describías el centro que visitaste, que hay condiciones técnicas que no se pueden obviar. Si se dice las empresas son grandes, son empresas chinas, son empresas canadienses, son empresas de personas poderosas, son multinacionales, lo que sea, pues se van a defender. Entonces, si sabes que se van a defender, ¿por qué no hacer las cosas bien? ¿Por qué no hacer las cosas con calma? ¿Por qué no generar, si se quiere, esa solución, inclusive esa solución, un régimen de transición o un conjunto de pasos para que se prevea? A mí me da la impresión que esto va a generar una conflictividad judicial enorme, va a ser muy parecido a lo que estamos viviendo con la ley de la industria eléctrica, acciones de inconstitucionalidad, amparos, suspensiones, es decir, creo que no va a llegar a buen puerto la determinación misma, que no estoy juzgando, simple y sencillamente por la enorme cantidad de descuidos técnicos que se presentaron y que por lo demás, con toda franqueza hay que decirlo, son bastante obvios de ver y de predecir. Sí, están ahí. ¿Y qué puede haber de más natural que las empresas, sean chinas o de Jamaica, pues se defiendan, ¿no? Pero esta estigmatización de, se atreven a defenderse, bueno, pues de eso se trata el Estado de Derecho, ¿no? Exactamente. Y entonces tú dices, oiga, y cuando le digan, usted ya no tiene la concesión, se le va a revocar con base, que si es con base en la ley no tiene tránsito. La Constitución no se reformó por la votación del domingo en Cámara de Diputados, es decir, creo que de verdad hay un descuido técnico muy grande que se va a generar. Y la otra es que si empiezan a presentarse estos problemas, pues la probabilidad también de que se destapen arbitrajes de inversión, de los que están previstos en los distintos tratados comerciales de los que México es parte, pues, y es un tema que tú conoces muy bien, es muy altamente probable que empiecen a dispararse o litigios nacionales o litigios internacionales, y al rato pues estemos con una reforma completamente detenida, completamente bloqueada por distintas autoridades. Y entonces sí vendrá lo que tú dices. El juez que recibe un asunto es corrupto, el juez que otorga una suspensión es súper corrupto, el abogado que participa también, bueno, entonces al final de cuentas un conjunto de descalificaciones donde el tema, insisto, y solo estoy en lo procesal, pues no va a poderse realizar como está pasando con la ley de la industria eléctrica, más allá de la decisión que tomó la Suprema Corte de no declarar, no es que declarara válido, simplemente de no declarar inconstitucional estas disposiciones, siguen en vigor muchos amparos con suspensiones y no se ha podido avanzar en ese mismo sentido. Decía hoy el presidente de la República que todo lo que tiene que ver con la autogeneración, el autoabasto, es un problema que ya está resuelto. Pues no está resuelto, porque el hecho de que se haya determinado por 7 votos o por 8 o por 7 votos en la determinación de la Suprema Corte de Justicia, que eso tenía una condición de constitucionalidad, pues no tiene una afectación respecto a todos los amparos que están pendientes de resolverlo, ¿no? Oye, sobre ese tema la Suprema Corte, bueno, pues ya resolvió el asunto y votaron por unanimidad que así queda consignado. Pero yo leí con gran interés el texto, incluso entrevisté a Gabriel Contreras, este tema de los ábacos, y veía los tableros y decía, pues sí está como todavía materia, digamos, debatible, si fueron 8 o no. En cualquier caso ya dijeron que no. Pero yo te pregunto, tú que conoces tanto esto, ¿es verdad que así discuten siempre? Como que van efectivamente dando la votación por apartados y no de la ley completa, José Ramón. Mira, lo tradicional tiene mucho que ver con la forma en la que se presenta el proyecto. Ese es un tema discrecional del ministro, pero pues realmente sí se van votando por los artículos. Nosotros en derecho, digamos, lo digo así, la categoría, imaginemos una ley y un código. La categoría se divide en libros, títulos, capítulos, secciones, y dentro de cada uno de ellos hay artículos, apartados, fracciones, incisos, párrafos, digamos. Es toda así nuestra categorización, ¿no? Imaginemos el índice de un libro que va del capítulo hasta las secciones, así es como lo tenemos. Entonces a veces se discute la ley completa, a veces se discute una fracción, a veces un apartado, a veces un componente, digamos, un conjunto de frases, de palabras, de un párrafo, etc. Entonces hay distintas formas, pero lo que al final de cuentas se vota es si
el artículo, el apartado, la fracción, el inciso, lo que sea, es o no constitucional. Yo creo que ahí es donde se generó primero una confusión y que después pues arrastró a esta discusión y a esta situación, pues la verdad muy penosa, muy triste, en que ha estado la Suprema Corte estos días, donde si eran 8 votos, si eran 7 votos, si la ley era válida, si no era válida, etcétera. Entonces, que si usan abaco, usan calculadora, ¿no? Sí, que si usan abaco, que si usan calculadora. Yo leí el artículo también de Gabriel Contreras, me pareció muy claro, creo que explica muy bien, porque además va tomando fragmentos de las participaciones y los transcribe, pues. Entonces creo que fue bueno. Ahora, lo importante es que se tomó ya la decisión, quedó esto claro, no se alcanzaron los 8 votos, quedó una votación de 7 y consecuentemente son válidos todos los preceptos. Pero ahí justamente viene el tema interesante. Si no hubo 8 votos, no son obligatorias para el resto de los tribunales las decisiones o lo decidido por la Suprema Corte de Justicia. Lo mismo que juega para poder declarar la invalidez, juega para hacer esto un precedente obligatorio para el resto de los tribunales. Todos los tribunales colegiados, donde están hoy muchos de los asuntos, no sé si haya todavía asuntos en juzgado, pues tienen la completa libertad de resolver lo que quiera. Y se va a presentar una situación bien interesante. ¿Por qué? Porque como es una ley federal, es probable que todos estos casos lleguen finalmente a la Suprema Corte. En el Pleno tienes 7, y estoy hablando ya de los amparos, tienes 7 votos, y esos 7 votos te hacen mayoría por la inconstitucionalidad de algunos preceptos. Ahí sí no tiene nada que ver la votación de 8-4, sino ahí tienes la votación de 8-3, sino ahí tienes la votación de 7-4. En la primera sala tienes 4 votos, y en la segunda sala tienes 3 votos a favor de la inconstitucionalidad. Entonces creo que esto de ya está resuelto el problema. No, en cualquiera de los 3 órganos que componen a la Suprema Corte de Justicia, el Pleno, la primera sala y la segunda sala, tienes mayoría de votos por la inconstitucionalidad de algunas partes de la ley. Y adicionalmente no hay obligatoriedad para los jueces y magistrados de seguir lo que dijo la Corte, porque no se obtuvieron los 8 votos. Entonces es una situación que está completamente en vilo, voy a decirlo así, y está por determinarse lo que vaya a acontecer en los próximos días. Qué bueno que se aclaró hoy la votación de hoy, pero insisto, no afecta en absoluto lo que está aconteciendo con la tramitación y la resolución de los juicios de amparo. Sí. Oye, y ya visto desde fuera, digo, más allá de las discusiones jurídicas, nos quedamos sin un modelo, que son muy importantes, nos quedamos sin un modelo eléctrico, un gran pacto de hacia dónde se debería mover este país, y vamos a estar ahí en un pantano de incertidumbres, conflictos e interpretaciones, que creo que no va a ser bueno para el país. Pero bueno, ese es mi punto de vista, José Ramón. No, tienes toda la razón, porque empresa que fue al amparo pues está en una situación. Empresa que no fue al amparo está en otra situación. Empresa que fue al amparo y tiene suspensión está en una situación. Empresa que fue al amparo y no tiene suspensión está en otra situación. Es decir, lo que tienes es un desorden. Ahí era bien interesante la razón por la que los jueces de competencia económica, de Gómez Fierro y de la Pesa, otorgaron las suspensiones con un sentido general, diciendo esto es un mercado muy complejo, es un sistema muy complejo, y no puedo empezar a generar estas diferenciaciones entre los que vinieron al amparo, los que no vinieron, los que lo ganaron, los que lo perdieron, los que tienen suspensión, los que no tienen, porque esto va a acabar siendo muy, muy dañino para el Estado, para los particulares, para el sistema general de producción. Entonces, hoy que no se tomó una decisión, eso pues, es determinación de los ministros, si tienes todo, y utilizo esta expresión en vilo, porque pues cada quien está a su aire, cada quien está en sus posibilidades, en sus medios, dependiendo del momento jurídico en el que se encuentre. Y lo que insisto es bien interesante de ver es que si vas al Pleno tienes votación mayoritaria para otorgar el amparo. Si vas a la primera sala tienes votación mayoritaria de 4. Si vas a la segunda sala tienes votación mayoritaria de 3. Y esto también me parece que va a generar una situación. Y si dijera la Corte, como ha pasado en otros casos, nada de desdoro, simplemente es así, que resuelvan los colegiados, pues los colegiados lo están haciendo, resuelvan como quieran, porque no les podemos imponer una decisión obligatoria porque no alcanzamos los 8 votos. Es decir, todo está, como decían en los partidos de fútbol, en el 0-0, nada para nadie, ¿no? Nada para nadie, donitas al medio tiempo, y será topacio, será celeste, pues lo que diga cada uno de los jueces. José Ramón, te agradezco mucho.
Al contrario, Leonardo, muy buenas noches. Un fuerte abrazo. Gran abrazo. Bueno, pues ahí tiene usted José Ramón Cosío, miembro del Colegio Nacional y ministro en retiro de la Suprema Corte, hoy con el tema del litio y por supuesto otros asuntos. Mire, yo más allá del pleito político, que ya el día de ayer se lo comenté con amplitud, me parece a mí riesgosísimo estar incentivando la polarización. Hay que decir una cosa con todas las letras. El Ejecutivo de este país, que es una institución poderosísima, no logró, por incapacidad política, por lo que usted quiera, pactar un modelo eléctrico, y al no lograr pactar un modelo eléctrico en el que incorporara pues los distintos puntos de vista, me escribe Bernardo Reyes y me dice, por cierto, saludos Bernardo, dice, hay que oír las intervenciones en el Parlamento abierto. Pues claro que se oyeron. Tema es que pues le modificaron muy poquito, pero lo que hay que reconocer hacia el final del camino es que el jefe, la jefatura de gobierno no logró articular un proyecto que concitara el apoyo de todos los mexicanos. Un modelo que, bueno, pues en una democracia tienes que jalar con pues las fuerzas políticas que concluyen el Parlamento, y en una economía de mercado pues con lo que dice el sector privado. No hay manera de que prescindas de eso. No vives en un país en el cual el gobierno es absolutamente centralizado y toma todas las decisiones. ¿Hay ahí un problema de liderazgo político? Sí, porque finalmente no lograron articular esto. Es decir, con las fichas que tenían disponibles, lo que hicieron fue empujar, aventar el tablero y decir, todos estos son unos traidores a la patria. Pues mire, enójese, llámelos como quiera, pero lo que no hubo fue la habilidad política para pactar, como sí la hubo en otro momento, para pactar, por ejemplo, la Guardia Nacional y un montón de reformas constitucionales que ha sacado este gobierno. ¿Qué ha pasado? Pues que no quisieron pactar, no quieren un nuevo modelo de reforma eléctrica, porque el que ellos planteaban claramente salió reprobado de los ambientes técnicos, de los ambientes empresariales, y dirán, es que hay intereses. No me diga, no hubiese pensado que en una economía de mercado había intereses. No me diga que las afores, los bancos, las empresas, Netflix, no me diga que Facebook y Twitter tienen intereses. No me había dado cuenta de eso, ¿eh? Verdaderamente me descubre usted el agua tibia. Las refresqueras, las empresas, pues todo el mundo se mueve por una cosa tan elemental como es: yo funciono en una economía para tener una ganancia. Y naturalmente, si la pueden maximizar, lo harán. Claro, para eso hay reglas, órganos, reguladores del mercado que digan hasta aquí se puede y hasta aquí no se puede. Pero bueno, pues eso de descubrir que las empresas querían ganar dinero, dices, no me diga, y los equipos de fútbol quieren ganar la liga, no hubiese pensado tal cosa, Mire qué competitivos son y quieren ganar, y si pueden hacer trampa, pues alguno lo hace. Pero bueno, quererse salir de un escenario, de una sociedad abierta, además un país con una economía abierta y una economía mixta, de la lógica del consenso para tratar de imponer tu punto de vista, y si no, todos los demás son traidores. A mi juicio, pues queda claro que hay una derrota, ya no tanto parlamentaria, a la capacidad del gobierno de crear una narrativa que entusiasme a todos en el ámbito eléctrico. Y ojo con ese tema, porque ese es el primer síntoma de que se ha olvidado que la función fundamental es conducir al país completo, no solo a su equipo político o un discurso solamente de campaña, que en gran medida lo es, no nos engañemos, pero hay que reconocer ese fracaso. No pudieron convencer y pactar un modelo que le dé dotado de viabilidad política, certeza en el ámbito eléctrico a este país, y es una pena. Podrán decir que son traidores a la patria y le dirán, pues, pero su función era articular la gran propuesta, porque usted es el gobierno, y no lo logró, como si no hubiesen logrado un pacto en el ámbito educativo, en el ámbito de la seguridad. Es un fracaso. Véalo por donde usted quiera, no tienes una política que dé certeza, y eso para la economía de este país, para el futuro de la economía de este país, no es algo tranquilizador. Jenny Valencia, te saludo. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Te informo que de abril de 2021 a marzo de 2022 fueron robados 62.102 vehículos asegurados en el país, lo que equivale a 170 autos por día, cifra 5% menor a la registrada el año previo. La directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, al presentar el reporte sobre robo y recuperación de vehículos, dio a conocer
Guanajuato y Tabasco, así lo señaló. En promedio, 59% de los robos de vehículos asegurados fue con uso de violencia. Se refiere a que están robando a los vehículos cuando las personas están en el vehículo, y esto tiene que ver pues con los nuevos dispositivos, ya sea de cercanía del vehículo para poder arrancar, tiene que estar la persona adentro, y las llaves. ¿Y cuáles son las causas por las que se roban los vehículos? Es que generalmente lo hacen para cometer otros ilícitos y también para el mercado de autopartes. En cuanto al robo de equipo pesado, el último año se reportaron 7,099 unidades, aunque el 60% se logró recuperar. La AMI finalmente detalló que los vehículos más robados son el Versa MP300 Aveo, mientras que las marcas que prefieren los amantes de lo ajeno son Nissan y General Motors. En cuanto a las motos, las de mayor sustracción son Honda, Yamaha e Itálica 111 250. Ese es el reporte, Leonardo. Muy bien, pues muchas gracias. Y vamos a escuchar lo que dijo el ministro Saldívar sobre el tema del manotazo. Dice, ¿qué manotazo ni qué nada? Yo le tengo un profundo respeto a mis compañeros. Parte de lo que dijo hace un rato en la conferencia de prensa. ¿Qué manotazo ni qué nada? Yo le tengo un profundo respeto a mis compañeras y compañeros ministros. A mí me toca moderar el debate, me toca dirigir los debates. Esas son mis atribuciones legales, pero reitero, yo no soy responsable de cómo votan mis compañeras y compañeros. Es de responsabilidad de cada uno y cada una de ellos. Y también dijo lo siguiente. Pero lo que no se vale es después tratar de responsabilizar al presidente de la Corte de cómo votaron los ministros y las ministras. Ahí está la grabación. Curiosamente, todas las notas y todos los artículos que critican el procedimiento, la última parte del video como que no la vieron, como que ya no llegaron, como que ya no les gustó, como que ya no les convino. Ahí está la grabación. Bueno, pues eso dijo el presidente de la Suprema Corte. Por cierto, hoy está muy picante el artículo de Germán Martínez. Ya ve que está dura la especulación sobre si se va a Saldívar de fiscal general de la República. Ciertamente Gertz está en una situación comprometedora o comprometida, pero hoy escribe sobre este tema Germán Martínez. Y bueno, pues es parte, por supuesto, del debate político institucional. Yo me enlazo ahora con la doctora Domínguez Barbosa. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, con el gusto de siempre saludándote a ti y a todo tu amable auditorio. Y en esta ocasión les traigo un par de temas importantes. El primero que pues nos compete a lo que está surgiendo con las variantes recombinantes de este linaje de Omicron, que pues estamos tratando de hablar el mismo idioma. ¿Qué sucedió este año? Bueno, aparece Omicron, nos recibe 2022 con Omicron, pero después de Omicron sucedieron estas versiones que inclusive estuvieron circulando como Deltacron y otros nombres ahí muy ingeniosos, pero en realidad eran sublinajes del mismo Omicron en combinación, lo platicábamos también en este espacio, con variantes preexistentes. Ahorita, las variantes que están predominando son justamente del mismo linaje de Omicron y son la BA.1.0, la BA.1.1 y la BA.2. ¿Qué es importante con esto, Leonardo, y por qué nos atañe? Porque eventualmente estas fluctuaciones que veremos en el número de casos a nivel mundial podrían ser justamente de estas subvariantes, de estos linajes que estamos viendo. Las vacunas siguen siendo nuestra mejor defensa ante esto, junto o aunado a las infecciones previas que lamentablemente pues nos atacaron en todo el mundo. En conjunto, estos dos tipos de inmunidades, la inmunidad híbrida o superinmunidad, hace que podamos ir saliendo poco a poco. Pero es importante recordar que no vamos a salir todos al mismo tiempo. Habrá países como China, por ejemplo, que quizá por la apuesta que tienen ellos de una política de cero COVID, pues a lo mejor tarden un poco más en salir, puesto que es una población que aparentemente no ha estado tan expuesta a estos linajes más recientes. Entonces, ¿qué es importante con esto? Que busquen su dosis de refuerzo. Este pasado 18 de abril se empezó a dar la vacunación ya en nuestro país con la 4ª dosis. Es muy importante que se pongan al corriente aquellas personas que no han terminado un esquema de vacunación básico en 2 dosis, que lo hagan y que busquen la 3ª dosis, y en inmunocomprometidos y personas mayores
mayores de 50 años que busquen ya su cuarta dosis. En otro tema me cambio también y tiene un poco que ver un suceso que ha estado moviendo mucho a la comunidad científica, sobre todo en Europa, y es este aumento en el número de casos de una hepatitis de origen desconocido en niños menores de 10 años. Se secuenciaron, inclusive se ha buscado si los tipos de hepatitis que hasta ahora de origen viral tenemos conocidos A, B, C, D, E, ninguno se ha manifestado como tal. El cuadro clínico, una hepatitis que no causa fiebre en estos niños, pero es una hepatitis aguda severa que eleva las enzimas hepáticas y que da síntomas gastrointestinales. Lo que llama la atención aquí, Leonardo, es que no se han podido aislar virus conocidos de hepatitis. Se habla de una teoría que está... Oye, nos va a sonar la campana y tengo una pregunta para ti. ¿Me la admites después de la pausa, doctora? Supuesto que sí. Volvemos. Seguimos en conversación con la doctora Domínguez Barroso. Andrea, estabas terminándome de explicar de esta misteriosa hepatitis. Sí, únicamente para concluir, está todavía en investigación. Un dato que les quiero dejar, que todavía falta, por supuesto, representatividad en esta muestra, de 13 casos que se empezaron a manifestar, por ejemplo, en Escocia, que es el primer país en donde surgió este reporte. 3 de ellos, de esos niños, presentaron también positividad a COVID. 5 de ellos no tenían esta positividad, 2 de ellos habían tenido COVID en los últimos 3 meses y en el resto de los casos se presentó este adenovirus, que es un virus que es muy común a nivel respiratorio, pero que la apuesta teórica es que es una combinación o probablemente una mutación entre el adenovirus y el SARS-CoV-2. Otra teoría es que estos niños, al presentarse después del desconfinamiento, probablemente se expusieron súbitamente al virus o a esta probable mutación, y es algo que tendremos que estar viendo muy, muy agudamente. Les pido a todos los padres de familia de niños menores de 10 años que ante el mínimo síntoma de sus hijos, que tengan diarrea, vómito, no da tanto fiebre, pero puede ocurrir que las mucosas o la piel se les torne amarilla, por favor no duden en llevarlo a su pediatra, por favor. Ya. Oye, la pregunta que te quería hacer es que hace unos días, no te pido que te pronuncies sobre temas políticos, sino puramente médicos, con este confusionismo habitual de este gobierno, estaban hablando de que ellos nunca se habían opuesto a vacunar niños, y bueno, pues finalmente ahí está el recuerdo, incluso el secretario dijo que él no vacunaría a sus nietos, pero se abre, digamos, la posibilidad de vacunar niños una vez que, bueno, la población de cierta edad, los adultos, están la mayor parte de ellos vacunados, y se dice, los chiquitos pueden recibir Pfizer y entiendo que otra más, pero López-Gatell abrió la posibilidad, y la pregunta es simplemente, ¿qué sabes de esta vacuna? De que la Abdalá cubana sería efectivamente factible de plantearse a la población infantil. ¿Qué sabemos de este tema, doctora? Sí, en momentos anteriores que tuvimos también estos enlaces contigo, presentábamos también la posibilidad, la apuesta que había hecho Cuba con esta vacuna. Lamentablemente, como otras vacunas, se pronuncian a nivel teórico con marcos de investigación aparentemente atractivos, pero fallan en su metodología al escoger a los grupos en quienes se aplica y cómo seleccionar a los grupos. Algo que es muy importante en estos estudios farmacológicos es la aleatorización, es decir, que tengan un brazo control, un brazo que puedan ellos determinar que se está dando el tratamiento y en quienes no, que sea doble ciego, que ni el paciente ni el médico sepa, pero sí haya un control sobre quiénes están recibiendo un placebo y quiénes están recibiendo la vacuna. Esto con Abdalá ha sido fallido, se ha escogido a la población cuando no se tiene esta aleatorización y este randomizaje, pues es más complicado que lo que encontremos sea realmente atribuible a lo que estamos buscando. Entonces pierde este poder en el hallazgo. Y eso es lo que ha sido criticado con Abdalá.
Yo me pronuncio a favor de las vacunas para niños de este grupo etario que mencionas, en vacunas que son de RNA mensajero, en vacunas inclusive como Janssen, vacunas de RNA mensajero. Para los que no estén familiarizados, que yo creo que ya muchos estamos, es Pfizer, Moderna, y lo pueden hacer con toda la seguridad, ya que otros países nos están dando la información de que en estos grupos de edad es seguro vacunar a sus hijos. Mientras los niños no estén vacunados, Leonardo, pues esto va a seguir progresando, porque ya hemos visto que COVID-19 no es tan inocua con los niños y que tenemos que vacunarnos todos. Esa es una realidad. Lo que sí es cierto es que no es para todas las vacunas. No lo entiendo. Pues te agradezco mucho la aclaración, Andrea, y nos escuchamos la semana próxima. Que estén muy bien, cuídense mucho. La doctora Domínguez Barbosa, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio. Y me quedo con otra inquietud, esta es más bien como de tiempos desde el punto de vista científico. Vamos a ver si tenemos, Sandrita, me buscan un audio de la doctora Álvarez Bulla, hoy lo transmitió mi compañero Oscar en el programa de Oscar Mario Beteta, y me llamó mucho la atención lo que explicaba ella de que no hemos podido completar las pruebas, en este caso, de la vacuna Patria, porque no hay gente que tenga ya, o sea, el nivel de anticuerpos que tenemos no encuentran suficiente gente con ese nivel de anticuerpos. Cuando veo la Estrategia Nacional de Vacunación, me encuentro con la paradoja, con la profunda sorpresa de que reporta el gobierno de la República, no digamos un enemigo de CONACYT ni nada que se le parezca, que tenemos cerca de 80 millones de personas que tienen el esquema completo, 93%, a las que les han aplicado AstraZeneca, Pfizer, todas las vacunas Sputnik que han estado disponibles. De nuevo, ese esquema tendrías el 7%, tendrías 93% de la población vacunada. Claro, no encuentras los que tengan estos niveles que permiten hacer la prueba de la vacuna. Lo que me sigo preguntando, lo que me parece perturbador es, ¿por qué tardaron tanto tiempo en hacerlo? O sea, resulta que ya tienes la población vacunada, 93%, y te dicen, yo no he terminado todavía todas las fases de experimentación de la vacuna Patria. Y la verdad es que para mí no entiendo bien qué es lo que ocurrió, no he seguido el proceso, no está bien tampoco hablar de lo que uno no sabe, pero bueno, pues si ya tienes a toda la gente vacunada, ¿como para qué quieres ahora salir con una vacuna? Siempre será importante tener vacunas, entiéndame, pero sí llama la atención el problema de tiempo, la forma, el sentido de oportunidad que ha habido pues todo este periodo para hacerlo, ya que tienes a todo el mundo vacunado con vacunas extranjeras, dices, pero vamos a tener la nuestra algún día. Tú dices, bueno, pues bendito sea Dios, ya se acabó, no se ha acabado la pandemia, pero su parte más crítica ha pasado y es pues como si te traen un paraguas ya después de la temporada de lluvias. Tú dices, pues sí, a lo mejor está bien para el año próximo y nos sirva para vacunas porque el COVID el coronavirus no nos va a soltar, pero sí me llama mucho la atención. Y estos son temas que yo creo que también merecerían atención, ¿no?, en el debate público. Es decir, ¿por qué no ocurren las cosas? ¿O por qué ocurren ciertas cosas y no otras? Y el sector salud sigue siendo uno de los más, en esta administración, más invertebrados, más desarticulados. El esquema de vacunas ha funcionado bien en gran medida porque Relaciones Exteriores lo tomó y pues permitió la importación de vacunas. Después todo el mundo hizo su parte, pero se lo dejo ahí al costo. Ya tenemos el audio de la señora Álvarez Bulla, a ver si lo podemos escuchar. Si no me dicen y voy con Andrea Meraz. Pero el dato que les quería dar, el índice de rechazo por tener un nivel de anticuerpos mayor a 1200, que es el tope que se puso al inicio de este ensayo R2, fase 2, para probar a la vacuna Patria como refuerzo, este límite es de 1200 y el rechazo era de aproximadamente 1 de cada 2, 50%. Después de Omicron y del avance de la vacunación, el rechazo subió a casi 3 de 4, un poquito más de 3 de 4 los teníamos que rechazar porque tenían un nivel de anticuerpos mayores, probablemente por la alta prevalencia de...
Pues ahí está lo que para mí es inexplicable, es como hacer una encuesta preelectoral cuando ya acabaron las elecciones, ¿no? Más o menos así me imagino el tema, pero bueno, ciertamente tendrá una complejidad mayor que yo, por supuesto, ignoro. Andrea Meraz, adelante. Muy buenas noches, doctor. Pues la Organización Panamericana de la Salud pidió esperar la respuesta del mecanismo COVAX a la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador para adquirir vacunas pediátricas contra COVID-19. El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, indicó que la respuesta será en breve y también pues se tiene otra alternativa para que el país adquiera estas dosis, y así lo explicó. La otra alternativa, seguro, conversar con las autoridades, que sería la compra por el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud de manera directa. Es muy importante ampliar la posibilidad de más vacunas autorizadas para niños y niñas. La OMS en el momento tiene solamente la vacuna de Pfizer para niños y niñas con más de 5 años, la vacuna de Moderna para adolescentes con más de 12 años, pero otras vacunas están bajo evaluación. Sobre el uso de la vacuna cubana Abdalá en menores de edad, así como lo plantea el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, la OPS señaló que apenas va a iniciar como organismo la evaluación de esta vacuna y será un proceso que va a tomar su tiempo, y esto fue lo que dice. Un proceso que puede tomar semanas o meses, pero cada país tiene su propia autoridad regulatoria. México tiene una excelente autoridad regulatoria, que es COFEPRIS, que puede evaluar todas las vacunas y autorizar el uso en su propio país. También comentarle, doctor, que el organismo nos informa que al país falta por entregarse 15 millones de vacunas de este mecanismo COVAX, ya recibió 24.600.000. Y respecto a lo que platicaba antes de este tema sobre la vacuna patria, lo que ayer explicaba la directora del CONACYT era que entre los requisitos que no cumplían los mexicanos era tener menos de 1.200 anticuerpos en el cuerpo, porque pues es que ya nos vacunaron. Así es, o nos vacunaron. Lo que no entiendo, Andrés, ¿por qué no lo hicieron antes? Por los tiempos, lo que explicaba ayer en esta conferencia es que por los tiempos de la vacuna en la que se está desarrollando, es más complicado encontrar a las personas que sí cumplen con los requisitos, que además de los anticuerpos consideran la edad, el tiempo que ya se pusieron la última dosis de vacuna, o si bien se infectaron de COVID-19, también generan otros tipos de requisitos que no cumplen con este ensayo clínico. Indicó pues que ya para la fase 3... ¿Qué tenemos de particular nosotros que no hayan tenido como grupos de control en otras poblaciones? Pues en realidad eso no lo explicó, incluso tampoco quiso mencionar... Pues eso es lo que es perturbador, ¿no? Como refuerzo, así es, y tampoco explicó cuál es la efectividad real de esta vacuna. Dijo que sí hay muy buenos resultados, que incluso tiene efectos secundarios mayores, de menores a moderados, pero que son incluso más bajos que otro tipo de vacunas. Pero más informes sobre cuál ha sido el desarrollo, cuál es la eficacia y cuándo vamos a poder tener esta vacuna patria como parte del esquema de vacunación, pues no lo ha explicado, y son parte de las dudas que dejó el día de ayer la directora del CONACYT, doctor. Pues sí, porque si tienes 93% ya de la población vacunada, tú dices, bueno, pues aprecio mucho el esfuerzo de la vacuna patria, pero ya como que, pues sí, ya resolvimos la parte más grave. Subrayo, podría estar para el año próximo y ser útil. Pero bueno, lo dejamos ahí, a menos que tú me digas que tienes algún elemento más. Pues el elemento sería encontrar estos nuevos 400 voluntarios y hacer el llamado por si alguien se quiere anotar. Adelante. Oye, pues dirán, ya nos vacunó el presidente, ya para qué queremos ir a hacer eso si ya tenemos los anticuerpos o las vacunas. Bueno, ahí lo dejamos. Gracias, buenas noches. Y voy ahora contigo, mi querido Enrique de la Madrid. Buenas noches, ¿qué tema abordamos el día de hoy? Buenas noches, Leonardo, qué gusto platicar contigo y hacerte algunas reflexiones sobre lo pasado en estos últimos días. Primero, yo creo que destacar que en México tenemos instituciones al final del día para defendernos a los mexicanos y para generar equilibrios. Eso lo pudimos ver, sobre todo en este último fin de semana, donde la mayoría, o digamos el grupo opositor, logró
contener una reforma en materia energética que, como muchas veces hemos comentado, a mi juicio era absolutamente dañina para el país, y qué bueno que en este caso la oposición se juntó para que entonces el gobierno y su partido no lograran la mayoría calificada. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque hay lo que se llaman decisiones políticas fundamentales. Y esas decisiones políticas fundamentales son las que se encuentran en nuestra Constitución. Y para poder modificar la Constitución es que se requieren justamente estas mayorías calificadas. En este caso, 2/3 partes de la Cámara de Diputados o 2/3 partes de la Cámara de Senadores, e incluso también una votación mayoritaria en cuando menos 15 congresos. Y repito, ¿por qué se piden estas votaciones? Porque son decisiones fundamentales de la nación. En este caso, la reforma energética que el presidente planteó, como insisto, era dañina y logró contenerse. Y se pudo contener, entre otras cosas, por eventos que ocurrieron con más de un año de anticipación, que fue precisamente la conformación de la alianza opositora, Va por México, que es PRI-PAN-PRD, y en este caso, este grupo se consolidó y en el cual también participó, no como parte del grupo, pero sí de la oposición, Movimiento Ciudadano. Ahora, esto es importante porque México vivimos en una república donde hay además división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y por eso también son absolutamente fuera de lugar los llamados a la traición, ¿verdad?, que han hecho sobre todo desde el gobierno y desde los partidos en el poder, aquellos que votaron de manera diferente. Y es que creo que se confunden. Creo que desde la época del siglo XIX, justamente los conservadores eran los que buscaban que en México hubiera una monarquía, ¿verdad? Y en este caso, pues un monarca, y seguramente un monarca absoluto, ¿verdad? Y pareciera ser que vuelven a llamar a lo mismo el día de hoy, los que así ven el mundo. Buscan una mayoría, una monarquía absolutista, lo que diga el soberano. Y algunos, más que verse como ciudadanos, se ven como súbditos, como siervos. Pero eso no pasa en una república en la que vivimos, yo creo que la mayoría de los mexicanos, en donde nos queremos ver como ciudadanos y donde justamente creemos en los pesos y los contrapesos. Y eso es algo que los mexicanos tenemos que apreciar. Porque como he dicho muchas veces, si tienes la suerte de tener a un ejecutivo iluminado, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que lo tengas. Pero ¿y si no? Entonces precisamente se necesitan los contrapesos para que no pasen las decisiones equivocadas. Me parece que esto es algo de lo cual los mexicanos tenemos que reflexionar y no es conveniente darle todo el poder a una persona. En una democracia se avanza más lento, se avanza más despacio y eso a veces pudiera ser frustrante, pero también los riesgos de retroceso son mucho menores. Y en México, a pesar de las deficiencias que tenemos, hemos avanzado en muchos temas y la destrucción no es plan. La destrucción no es una estrategia para alcanzar un país que sea más desarrollado, más parejo, más justo y que viva en paz. Por eso, en lo particular, yo me congratulo de que hayamos vivido este fin de semana un verdadero ejercicio de división de poderes y de contrapesos, y me congratulo también que los mexicanos desde hace más de 200 años nos pronunciamos o se pronunciaron por un régimen republicano, democrático, de división de poderes y de contrapesos. Eso es lo que funciona y no una monarquía absolutista, ¿verdad?, donde todo el destino de un país esté alrededor de los antojos o de las convicciones de una persona. Vamos bien y eso también nos da la oportunidad de pensar que se puede generar una alternativa de país para todos, incluyente, y sobre todo que nadie se nos quede atrás. Hasta aquí mi comentario, Leonardo. Te mando un saludo muy afectuoso. Yo te mando un gran abrazo, Enrique de la Madrid. Y bueno, pues nos vamos, el tuit de Arturo Sarucán reaccionando. Hace un ratito le dije que el presidente habló con Melenchón. Dice Sarucán, creo que tiene razón, no fuese a hacer esto un mandatario extranjero, hablar con un candidato o excandidato de la oposición en México, que el presidente ya estaría bramando, dice, sobre la no intervención en asuntos internos. Lo dicho, su sacrosanto principio de la no intervención como luz intermitente. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Es lo que escribe el embajador Sarucán sobre esta llamada. Nos vamos, cuídese, sea rabiosamente feliz, se lo merece.